Bueno, buenos días a todos, iglesia. Vamos a orar para poder dar inicio a la enseñanza. Empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, porque nos sorprendes día a día, Señor, y porque tú te mueves de diferentes formas, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú usando mi boca, Señor, que no sea mi humanidad, que no sea mi intelecto, que mi humanidad quede oculta, Señor, y que seas tú, tu Santo Espíritu en este momento moviéndose en este lugar, Señor. Úsame, Señor, con poder y autoridad, como lo has hecho, Señor, como nos lo has mandado y nos lo has otorgado, Señor. Que hoy tu palabra cumpla el propósito, Señor, de dar vida a nuestro espíritu. Que hoy tu palabra, Señor, dé el alimento que necesitamos, Señor, que hables a cada uno en la forma en lo que tú necesites que cada uno entienda, Señor, a nivel espiritual, Señor. Que hoy salgamos diferentes, que hoy entendamos, Señor, algo nuevo a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, hoy a entender, Señor, que dependemos y necesitamos solamente de ti, Señor. Que nuestra vida es por ti y para ti, Señor. Úsame en este momento, bendícenos a los que estamos aquí y a quien va a ver este video, Señor. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos por favor a Efesios, capítulo 5, versículo del 13 al 20. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Traer un ejemplo, bueno, digamos que a través de una película llegó el ejemplo, y es nuestro sistema solar. Entonces sabemos que está el Sol y que los demás planetas giran alrededor del Sol. La Tierra cumple con... hay dos movimientos que tiene la Tierra: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Voy a explicarlo. ¿Qué es el movimiento de rotación? El diccionario dice: es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre el eje terrestre. Entonces quiere decir que la Tierra está haciendo su movimiento sobre su propio eje. Esos son, quiere decir que 24 horas toma en dar ese movimiento. En este momento aquí tenemos la luz del sol, estamos de día. En otros lugares del mundo pues están de noche, ¿sí? ¿Y cuál es el movimiento de traslación? Es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en órbita elíptica alrededor del Sol en 365 días aproximadamente, que es lo de un año. O sea, quiere decir que está el Sol y la Tierra sigue su movimiento y dura 365 días. Y me surgió la pregunta es, y la ciencia se lo hace, es ¿por qué el Sol es el centro? ¿Por qué no pudo haber sido otro planeta? ¿Por qué no pudo haber sido la Luna? ¿Por qué el Sol? ¿Qué función hace el Sol? ¿Cierto? Da luz, da calor, ¿sí? Tiene su propósito, tiene una razón de ser. Dios así lo creó. ¿Por qué hablo esto y por qué esta es la introducción? Porque vemos aquí
en el versículo 13 de Efesios. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Miremos entonces a qué luz está haciendo referencia Pablo aquí en la carta a los Efesios. Vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 9, por favor. Repito, Juan, capítulo 1, versículo 4 al 9. Voy a leerlo. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿De quién está hablando Juan en este pasaje? ¿Quién era el que iba a venir? Jesucristo. O sea que Jesucristo es la luz. Confirmemos. Vamos por favor acá a Juan, capítulo 12, versículo 46. Juan, capítulo 12, versículo 46. Juan, capítulo 12, versículo 46. Esa perícopa titula: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Quiere decir que aquí en esta porción está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que la luz es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ser luz. Yo duré aproximadamente 18 años en un mundo de oscuridad. Literalmente lo vivía, porque por la música que escuchaba, por la gente con quien me rodeaba, mi vida se la dediqué al mundo de la oscuridad. Duré mucho tiempo buscando contagiarme de ese mundo, hasta que conocí al Señor. Y cuando conocí de Él, inició un proceso que aún sigo. Mi vida empezó a cambiar, y esa oscuridad en la que yo me movía y en la que yo vivía se cambió, porque recibí esa luz que es Cristo en nuestras vidas. Cada uno en algún momento ha estado en ese mundo de oscuridad, cegado por este mundo, por el sistema. Pero cuando conocemos del Señor, hay algo que cambia en nosotros. Y a medida que empezamos a conocerle, vemos y queremos seguir en esa luz. Hoy se sintió y se siente la presencia del Señor. Es esa luz que ilumina nuestra vida, que ilumina el mundo. Pero volviendo aquí al pasaje de Efesios, volvamos por favor a Efesios capítulo 5. Pablo le está hablando
a Éfeso, a la gente de Éfeso. Sí, a la iglesia de Éfeso, pero digamos que lo veremos en Hechos más adelante, en las visitas que hace Pablo, vemos el mover de Pablo en diferentes ciudades levantando iglesias. Aquí Pablo estaba en esa misión, ¿sí?, llevando la palabra y levantando iglesias, pero quiero enfatizar es el porqué y ahí vamos, a ir ahondando un poco más para aclarar este tema. Dice en el versículo 13, vuelvo a leerlo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando vivimos en la oscuridad, cuando vivimos en esa... cuando no vivimos en la presencia del Señor, ocultamos cosas y vemos cómo el mundo se mueve ocultando diferentes situaciones y comportamientos, la mentira y demás actuares que no son puestos a la luz. Que trayendo esto a relación de nuestras vidas, ¿qué quiere decir esa luz? Sabemos que la luz es Jesucristo, pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué somos nosotros entonces respecto a esa luz? Miren conmigo, vamos a Juan, capítulo 12, versículo 36. Juan, capítulo 12, versículo 36. Y para ir adelantando, alguien que me ayude con Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Ese es Juan, ¿verdad? Bueno. ¿La repites, por favor? Más duro. Tienen la luz, crean en ellos, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió entre ellos. Voy a volverlo a leer para que quede en el audio. Posiblemente no el micrófono no lo alcance allí a tomar. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y está hablando de creer en la luz, creer en Él. Él es la luz, ya lo vimos anteriormente en los pasajes anteriores. Dice, entre tanto tenéis la luz. Mientras tenemos una vida, una relación con el Señor, tenemos esa luz, lo tenemos a Él. Creemos en Él. Somos hijos. Somos luz para otros. Al ser Él luz y nosotros creer en Él, seremos luz. ¿Qué dice Mateo, versículo 5? Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a volverlo a leer. Y saliendo... Perdón, estaba leyendo. Ya. Mateo 5.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos entonces luz, la luz del mundo. Para esos que están afuera sin conocer del Señor, sin conocer la luz, somos nosotros luz. Somos nosotros, y a través de nuestro testimonio podemos hacer que alguien que no conoce al Señor lo conozca y quiera seguir en el camino de fe. También nuestro testimonio puede llevar a que alguien se desvíe y no vea la luz verdadera. Dice Mateo, sigo leyendo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos que debemos dar a conocer esa luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y leyendo cada pasaje, personalmente me cuestiona. Y la idea es que cada uno también reflexione. Somos luz. Hay veces, sí, como lo hablamos hoy, como lo vimos en Proverbios, tenemos nosotros una responsabilidad, tenemos nosotros una obligación. Porque mientras nosotros nos estamos aquí nutriendo, mientras nosotros estamos alimentando nuestro espíritu, afuera hay gente que se está muriendo espiritualmente. Pero tenemos nosotros que ser esa luz y que vean en nosotros algo diferente. Vivimos en el mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Debemos de ser ese diferencial, que la gente vea en nosotros algo diferente. ¿Qué es eso diferente que va a haber en nosotros? La presencia del Señor, esa luz. Por eso dice que somos luz en medio de la oscuridad. Vamos por favor a Lucas capítulo 1 versículo 79. Lucas capítulo 1 versículo 79. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es nuestra responsabilidad, es una obligación, es un deber, ser esa luz para quien lo necesita. ¿Cómo va a recibir la gente que está en tinieblas, cómo va a recibir esa luz? A través del Evangelio, a través del conocimiento de Jesucristo, de llevar el Evangelio del perdón de los pecados, de una vida de fe, que también es a través de nuestro testimonio. Muchas iglesias y desafortunadamente muchos hermanos que su testimonio hacen que la gente cuestione la vida de fe, porque están en una iglesia y salen y su conducta es totalmente diferente. Sabemos que nosotros no somos perfectos, que erramos, somos humanos y pecamos, y por eso tenemos que ir siempre a la presencia del Señor a pedir que Él limpie, aunque ya todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Día a día necesitamos que esos pecados conductuales sean perdonados.
Pero como lo hablamos ahorita en la mañana, la pastora lo mencionaba, el nacer de nuevo, ese arrepentimiento no significa que dejemos de pecar, pero ya somos conscientes que no debemos de pecar, que no vamos a estar haciendo lo mismo que hacíamos antes. Ese nacimiento de nuevo es conocer del Señor, y esa luz y ese testimonio es el que nosotros vamos a dar hacia los demás. Ese arrepentimiento hoy, ahora, de que somos ya en Cristo, como dices tú, es diferente al primero. Esa vida oscura que veíamos llevando, al tener a Cristo en nuestra vida, listo, nos arrepentimos y traemos un nuevo nacimiento. O sea, somos nuevas personas espiritualmente, emocionalmente, bueno, en todas las áreas. Es un proceso. Pero ese nuevo nacimiento debe ser espiritual, nuevo, sí, de una. Y como dices tú, vamos, no, como que esa vieja naturaleza que quiere hacer, devolverse, que tiende a devolverse al camino anterior. Él quiere devolverse a la oscuridad porque era lo que venía viviendo, era lo que estaba habituado a hacer, lo malo. Entonces siempre la naturaleza va a querer devolverse. ¿Y qué hace esta persona que ha conocido a Cristo? Y dice, no, esto no está bien, no, ay, me devuelvo, no, vuelvo a Cristo, no puedo volver a hacer lo mismo, no debo, no agrada a Dios. Ahí es cuando el cristiano que ha nacido de nuevo, sabe que ha nacido de nuevo. Cuando dice, no puedo volver a repetirlo, venir haciendo lo que venía haciendo, no, yo ya nací de nuevo, yo soy de Cristo, yo soy sellada. No, Señor, perdóname, donde tú dices, Señor, perdóname, ay, malaya esta carne, dice Pablo. Decía Pablo. Es eso. El cristiano siempre va a... Porque la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, es muy diferente ir, volver a la oscuridad, practicar y no sentir ni el más mínimo. ¿Cómo se sabe que no ha nacido de nuevo? Cuando se devuelve al tiempo oscuro, como las tinieblas que dices tú, y no siente arrepentimiento, se inicia, no, es normal, eso es lo que venía haciendo. No siente ese redarguir del Espíritu Santo, ahí es donde dice, pues no nació de nuevo. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, se hablaba en el devocional de que tú sí has visto un nuevo nacimiento discipular. Si se habla de eso, ¿cómo tú puedes ver? Si tranquilamente yo puedo ir a la iglesia o puedo decirle a todos, no, yo quiero, y entre semana hacen un show súper bueno, pero en el fondo estoy siendo una doble persona. Entonces, ¿cómo tú puedes determinar si esa persona merece o no discipularse si tú ves que está haciendo de nuevo? Porque en la iglesia nosotros mismos podemos aparentar muchas cosas que no son. Y el que se le aparenta se le juzga, normal. Pero ¿cómo se puede mirar eso? Yo creo que no se trata de merecer, porque ninguno de nosotros lo merece. O sea, nosotros aquí estamos por gracia. Lo hablábamos hace unos días, y es a nosotros lo que nos hace permanecer en Cristo es la necesidad de todo el tiempo estar en arrepentimiento. Esa es la vida del cristiano, reconocer efectivamente que nosotros no somos perfectos. Claro, yo entiendo lo que tú dices frente a veces a esa doble moral que tenemos, pero más allá de eso, creo que es a lo que nosotros Cristo nos llama, depender del Señor, de todo el tiempo, del Espíritu Santo. En eso se ve el nuevo nacimiento. Aún un nuevo nacimiento, yo lo digo desde mi experiencia, aún yo llevando más o menos 5 años en el Señor, aún a mí me cuesta mucho depender del Señor, y creo que eso nos pasa a todos, pero es precisamente eso a lo que el Señor nos llama, a estar en la búsqueda constante de Él. Si mi hermano no puede hacerlo, bueno, pues yo oro para que el Señor te ayude, porque finalmente va a ser nuestras fuerzas. Creo que ahí a veces nosotros queremos robarle el poder al Señor y robarle también el poder al Espíritu Santo, que es finalmente quien lo logra. Y yo insisto, no se trata de merecer. Creo que aquí ninguno de nosotros merecía esto, pero el Señor en su infinito amor nos lo dio, y más bien se trata de, bueno, esto que yo no merecía, me es dado, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto?
Eso es lo que significa gracia. Sí, iba para allá. La gracia, ¿quién conoce el deseo del corazón? ¿Quién escudriña? Es el Señor y su Espíritu Santo. Nosotros, bueno, y el Espíritu. Nosotros no sabemos la intención de cada uno. Sí, yo puedo ir a aparentar algo frente a la congregación, frente a un líder de la iglesia, pero realmente es el Señor quien conoce la intención. Él es, y en su momento Él irá trabajando con cada uno, ¿sí? Pero lo que decía mi esposa es, ninguno lo merece, nosotros no lo merecíamos. Yo duré, como lo comenté, 18 años donde blasfemé, donde negué al Señor, donde hice ritos y demás cosas. ¿Merecía estar acá? ¿Merecía estar enseñando hoy la palabra? No, fue por gracia, fue por lo que Él hizo. Recordemos cuando iban a apedrear a María Magdalena. Él dijo, ni yo te juzgo, con todo lo que en su momento la ley decía que había que apedrearla, que había que matarla. ¿Sí? Entonces ninguno acá, como él dijo, el primero que tire la primera piedra, el que se sienta libre de pecado. Entonces realmente no es nuestro deber, nuestra misión. El Señor tocará con cada uno y Él revelará las intenciones de cada uno. O sea, es una condición de la gracia. A ella le dijo que no, que se fuera y que no pecara más. Claro. Ok, y eres libre. Vete. Pues, pero no peque más en la conducta que estaba ella haciendo en las tinieblas, porque es que ella lo hacía porque no conocía de Jesús. Sí, por eso. Perdón, no tenía quien la ayudara. ¿Quién es la persona que nos ayuda a no volver a las tinieblas? ¿Quién nos ayuda a no volver al estado de las tinieblas? El Paracleto. El Paracleto significa otro, aparte de Jesús. Jesús dijo, enviaré otro. El Consolador significa Paracleto, perdón. Paracleto, Consolador es Paracleto, uno que está al lado de, y Él es el que me ayuda. Bueno, eso lo voy a explicar después qué significa. Sí, pero es eso. ¿Qué hace el redarguir del Espíritu Santo? Cuando vamos a orar o cuando vamos a hacer algo incorrecto, sentimos, bueno, no sé cada uno cómo lo siente o lo evidencia. Sencillamente yo lo que siento es algo en el estómago que me, como esa alerta en la que sé que hay algo que no estoy haciendo bien. Cuando también en algún momento podemos caer en esa lucha entre lo que la carne quiere y lo que el Espíritu quiere, ¿sí? Pero miremos sobre este tema, miremos lo que menciona Lucas capítulo 11 versículo 35. Voy a leerlo, dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y es un poco lo que la pregunta que hacía Linda. Vemos en muchas iglesias cristianos que van a cumplir su dote de domingos, a ir y cumplir por asistir. Los que realmente no han nacido de nuevo, o los que están ahí engordándose o parasitando, exacto, de relleno. Como también hay lobos vestidos de ovejas, porque entendamos también que el enemigo se mueve en diferentes ámbitos y en diferentes formas. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia, para atacar a la iglesia.
Aunque dice la palabra que la iglesia prevalecerá, las tinieblas no prevalecen sobre la oscuridad. Y vemos aquí en el pasaje que es la luz es Cristo y la luz resplandece en la oscuridad. Cuando se va la luz, cuando estamos en un lugar oscuro, así tengamos el celular y prendemos la sola pantalla, ese reflejo de la luz ilumina y esa oscuridad se ve minimizada. Eso hace en nuestras vidas la presencia del Señor, el tener esa luz. Y como lo hemos venido viendo, si le conocemos, somos luz también, somos hijos de esa luz. Vamos por favor a Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Juan capítulo 3, versículo 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Lo repito. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces vemos que el actuar, el obrar, nuestro testimonio siempre debe ser ante la luz. Debe ser mostrando que Cristo vive en nosotros. ¿Por qué hice toda esta aclaración? Vamos a volver a Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque vemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Recordemos que el pueblo de Éfeso, por la tradición ellos conocían culturalmente y conocían todo lo que el pueblo de Israel había vivido. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Que era es el pueblo escogido de Dios. Era un pueblo que se fue a la idolatría, era un pueblo que se fue a los falsos dioses, era un pueblo que se alejó y se pervirtió. Pero el Señor, durante todo un proceso que tuvo con el pueblo de Israel, trató con ellos. Y le dice, es lo que Pablo, porque Pablo conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien la ley, Pablo los está comparando con lo que vivió y lo que experimentó el pueblo de Israel, se los está trayendo a colación. Miremos qué dice Isaías capítulo 26 versículo 19. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 26 versículo 19. Voy a leerlo, dice, Isaías capítulo 26 versículo 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. El pueblo de Israel estaba pervertido, estaba alejado de la presencia de Dios, y por eso
los profetas, la misión que tenían era de traer la voz del Señor a su pueblo, siempre recordándoles que eran su pueblo, que debían devolver a Dios, no juntarse con los demás pueblos y hacer falsos dioses. Vamos a Isaías, ahí más adelantico, Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces vemos que Pablo está comparando y está exhortando a Éfeso a que vuelva los ojos al Señor, a que deje la idolatría, hechicería, todo lo que se manejaba. Buscando históricamente sobre esta ciudad de Éfeso, voy a leerlo, dice: Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Su ambiente estaba lleno de materialismo porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. En el templo de la diosa Diana también habían prostitutas sagradas. El pueblo de Éfeso conocía la historia del pueblo de Israel, lo que vivió. Entonces, ¿qué era este pueblo? Era un pueblo idólatra, era un pueblo hechicero, donde no conocían ni se apartaron de la presencia de Dios. Pablo aquí está exhortándolos, está dándoles a conocer lo que vivió el pueblo de Israel para decirles: oigan, despierten de lo que están haciendo. Y si lo traemos al contexto de hoy, a nuestro contexto, cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros vivimos en el mundo, haciendo lo que el mundo nos lleva, el Señor hoy nos dice: despiértate, conoce la luz. Tenemos un Salvador, quien murió en la cruz para darnos vida, para que todos nuestros pecados, esas inmundicias, ya no son parte de nosotros, ya no cargamos con ellas. Él ha venido a darnos esa luz, y es lo que aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Allí mismo en Isaías capítulo 51, versículo 9. Isaías capítulo 51, versículo 9, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eras tú el que cortó a Raba y el que hirió al dragón? Y ahí mismo en el versículo 17 nuevamente dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Es una exhortación que está haciendo Pablo al pueblo de Éfeso, y es una exhortación que hoy la palabra también nos lleva a nosotros a hacer luz, a dejar de vivir en la oscuridad, a dejar nuestras idolatrías, a dejar nuestra religiosidad, a dejar esa vida de pecado y volver a una vida en el Señor, a recibir esa luz. Siguiendo en el versículo 15 de la carta a los Efesios, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está hablando de una conducta. Está hablando de que no seamos insensatos, que no callemos, no tapemos nuestros oídos y nuestros ojos a lo que estamos viendo, a lo que el Señor nos muestra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál creen que sea la voluntad de Dios? Porque aquí en el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Yo le pregunto, iglesia, ¿cuál será la voluntad del Señor? Miremos qué dice su palabra. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que ha enviado, de todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Del Padre. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Y como lo veíamos antes, al recibir la luz, ¿qué debemos ser nosotros para el mundo? Luz. Debemos de llevar al conocimiento de el Evangelio, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad del Padre, que le conozcan a Él, para que tengan vida eterna y Él los resucite en el día postrero. Entonces, vemos que el pueblo de Éfeso, su conducta iba distorsionada y desviada de la voluntad del Señor. Y en nuestras vidas, en muchas ocasiones, nos comportamos de esa misma manera. Por eso dice: no sean insensatos. Hay que buscar llevar al conocimiento de Dios a los que no lo conocen, y que nuestro testimonio sea el reflejo de la luz de quien hemos creído, de quien mora en nosotros. Dice, volviendo a la carta de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? ¿O por qué Pablo menciona aquí el Espíritu? ¿Y por qué ahí coloca una comparación de no embriaguéis con el vino? ¿Qué sucede cuando... ¿Sí? Contesta. Pues efectivamente, digamos que yo veo es, claro, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, el tomar uno vino o cualquier trago, bueno, ya hablan del vino, pues efectivamente llegará el tiempo, primero pensar uno por qué lo toma. Ay, yo lo tomo porque me hace sentir feliz, porque me hace sentir lleno, porque me siento bien. Pero luego dice la palabra: en lo cual hay disolución. Eso significa que no es para siempre. O sea, esa aparente bien en el que yo me muevo cuando tomo vino, pues efectivamente ya pasa el efecto. En cambio dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Y significa que esa llenura permanece, esa llenura es eterna. Ese bien en el que yo me muevo efectivamente ya no es pasajero, sino que es estar llenos de verdad. Sí,
voy a complementar también lo que estabas mencionando, y es, llevémoslo a nuestra vida. Si nosotros nos dejamos, ¿qué pasa si yo tomo y me embriago? Mi conducta me va a llevar también a cometer lo que anteriormente hacía. Mi conducta me va a llevar a caer en diferentes situaciones, pecados, en diferentes circunstancias que van a ocasionar alejarnos de la presencia del Señor. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? ¿Es pecado tomarse un vino? Pero si yo sé que, por ejemplo, a mí el trago no me gusta, pero yo sé que si me voy a tomar, no sé, un vaso, una copa de vodka, que el grado de alcohol es alto, con esa sola copa me va a emborrachar. ¿Qué va a ocasionar eso? Exacto, me puede llevar a hacer cualquier otra cosa. ¿Y qué hace el pecado en nuestras vidas? Endurece nuestro corazón. Y el endurecer el corazón, ¿qué hace? Apartarnos de Dios, apartarnos del Señor. Éfeso tenía endurecido el corazón por sus ídolos, por su pecado. Nosotros endurecemos nuestro corazón cuando caemos constantemente en el pecado. Como lo decía la pastora, cuando cometemos un pecado y no pasa nada, ya es muy natural. Ahí es una alerta, ahí hay que tener cuidado, porque nuestro corazón posiblemente se ha endurecido a tal punto que ya no tememos del Señor, ya no tenemos el temor de su palabra. ¿Y por qué Pablo entonces menciona aquí la llenura del Espíritu? Miremos que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, y ya te doy la palabra. Gálatas está ahí antecitos de Efesios. Confirmo, Gálatas 5, versículo 22 al 25, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo tomo, me puedo enojar, me puedo exaltar, puedo agredir, puedo hacer cualquier pecado conductual. Pero ser llenos del Espíritu, aquí vemos que es totalmente lo contrario. Por eso Pablo menciona aquí la llenura del Espíritu. Permanecer en el Señor, dejar que el Espíritu obre en nosotros. Por ejemplo, hoy en la alabanza y la adoración, aquí por ahora no tenemos los instrumentos y un grupo de alabanza y adoración. A pesar de que es a través del televisor y que seguimos los cantos, el Señor muestra su presencia. Hoy el Señor se manifestó. Lo sentimos, lo experimentamos, es la presencia del Señor, es el mover del Espíritu, es un único mover, ¿sí? Ese ser llenos del Espíritu. ¿Ibas a decir algo? ¿A Cristian? Cristian dice que lo que tú estás hablando está mostrando también, veo la relación con la vida de Moisés, cuando él sube el monte y está en la presencia de Dios, como su luz, la luz de Dios lo ilumina tanto, que cuando él desciende y el pueblo lo ve, no soporta esa luz, pero porque esa luz significaba la presencia, no estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? ¿Buscando a Dios? No. Y que estaban pecando. Entonces dice, y el único que estaba
lleno de luz era Moisés, porque él sí buscaba la presencia. Pues, es una relación. Claro, y es por eso que aquí Pablo exhorta al pueblo de Éfeso con lo que vivió Israel, porque Israel se comportó igual, porque se alejó de Dios, porque no buscaba a Dios, porque no tenía su presencia. Efectivamente, esa luz ellos no la iban a ver, no iban a experimentar qué era la luz de la cual es Cristo. Ah, sí, tú... Es que cuando estabas dando el ejemplo del vino, yo decía, bueno, a veces no es referirse al vino como tal, el trago, ¿no? Uh-huh. Sino al vino es aquello que a nosotros nos lleva a apartarnos de Dios. Mi vino, por ejemplo, podría ser mis ansias de conocer o de querer saber más de lo que pasa, o sea, más en cuanto al conocimiento. Mi vino, otro vino podría ser mi trabajo, otro vino podría ser mi orgullo, otro vino puede ser mi autosuficiencia. Es todo aquello con lo que yo, como ser humano, me siento satisfecha. Como me esclaviza. Exacto. Y no me permite estar en la presencia del Señor. Sí, claro. Yo tomé el ejemplo literal del vino, enfocado mucho al comportamiento que tenía ahí el pueblo. Claro, si lo exteriorizamos, y como tú lo dices, sí, para mí mi tentación no es el licor, lo que me puede llevar a desviarme del Señor no es el licor, pero sí puede ser, no sé, bueno, muchas cosas. No, es que precisamente como son muchas cosas que me pueden hacer desviar, volver a mi vida pasada, ¿sí? La música, volver a escuchar la música que yo escuchaba, sí, para cada uno su lucha, o para cada uno su debilidad es otra, ¿sí? ¿Qué cumple ese, ya te doy la palabra, Pablo, qué cumple ese propósito? Es eso, es desviar y es endurecer el corazón. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Tal como lo dice el versículo, no sembraréis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Si lo interiorizamos, no lo contextualizamos nada más, el embriagarnos, en este caso con el vino, pues como se está contextualizando ahí, es llegar a ese punto en el que saciamos una necesidad, entre comillas, física, emocional, en este caso pues por ejemplo con el vino. Entonces hasta que simplemente saciamos esa necesidad de embriagarnos, llegamos a ese límite y nos sentimos satisfechos. Ahora si lo comparamos con el mundo real, con el mundo normal, cotidiano, muchas veces nos dejamos llevar, no solo por el tema, en este caso del vino, sino por el trabajo, por la familia, por cosas que nos pueden alejar del camino. Entonces son como esas ramas que le van saliendo al árbol, por las cuales nos desviamos y no seguimos el camino correcto. Pues muchas veces, no solamente con el tema del vino, así como tú lo dices, como dice Paola y como dice Daisy, son las cosas del mundo a las que muchas veces nos vemos sometidos y nos van apartando del camino y nos embriagamos de esas cosas y nos desviamos del camino. Correcto. Veamos el versículo 18. La pastora iba a hacer una intervención. Pastora Paula. Sí, lo que pasa es que, claro, quiero hacer una acotación ahí de todo el capítulo, porque realmente 4 y 5 vienen siendo como una sola cosa. Y sobre todo en el versículo que leyó Herbert, el versículo 15, que dice: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Herbert nos ha venido hablando de que la carta fue escrita a los cristianos, no fue escrita a gente de afuera, fue escrita a gente de la iglesia, a gente que se supone estaba teniendo un continuo conocimiento de quién era Jesús. Y nos habla, inicia, como lo decía Herbert, hablando de la luz. Si el vaso de agua que está encima de ese equipo de sonido se puede tomar, es gracias a que hay luz y ustedes contemplan que es un agua pura, ¿cierto? Con tranquilidad se lo toman. Si estuviésemos a oscuras y hay un vaso ahí puesto con algún líquido,
muchos de nosotros no lo tomaríamos porque no sabemos cómo está esa agua. Cuando el agua está puesta a luz, se refleja que está limpia y está clara y se puede tomar. Asimismo, el cristiano que no lleva una vida como Cristo, sometiendo sus pasiones a Cristo, con sus luchas y todo, pero dejando que el Espíritu Santo moldee su vida a la de Cristo, viviendo en santidad, dejando lo que dice todo el capítulo 4, la mentira, el chisme, todas esas cosas que son formas de vivir, porque estamos hablando de formas de vida realmente, que no nos dejan crecer espiritualmente, que van a ser peso. Cuando yo no las dejo, ¿qué pasa? Ese vaso de agua sucia, porque está contaminada, porque puede que ante los demás yo esté muy bien, pero en el secreto yo sé que no. Cuando este vaso de agua es puesto a la luz en Cristo, porque llega el momento que es puesto a la luz, porque usted está en la iglesia, porque usted está siendo formado en la iglesia, se alumbra. ¿Qué pasa con esa agua? Se va a ver que está contaminada. ¿Y quién la va a ver? ¿Solo la pastora? Todos. Por eso Mateo dice que el riesgo que es, usted dirá, no, yo aquí aparento ser un buen cristiano, yo sigo con mi vieja manera de vivir, pero va a llegar el día en que tarde que temprano todo sale a la luz. Todo. Y puede que salga en el peor momento de su vida. O nos acostumbramos a ser cristianos carnales con agua sucia, que de vez en cuando vamos a ser alumbrados y lo que la gente va a ver es pura contaminación. O nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, dejamos esa forma de vivir tan viciosa y en el momento que seamos alumbrados, vamos a alumbrar a Cristo. Sí, por eso también mencionábamos el testimonio, y es eso lo que habla la pastora Paula, el testimonio de cada uno, tanto dentro de la iglesia, no, porque realmente dentro de la iglesia siempre mostramos lo mejor. El testimonio realmente es fuera de la iglesia. No significa, y por eso lo vimos también en Mateo, que la luz se deje tapar del almud. O sea, no significa que entonces nos quedemos en nuestro apartamento y evitamos el mundo. El mundo está afuera y no vamos a salir porque nos contaminamos. No, hemos también visto que nuestro deber es ser luz para los demás, es salir y reflejar eso que hace diferente al que cree, al que conoce el Señor, al que lo ha recibido, versus el que no lo conoce, el que no lo tiene, el que anda en esa oscuridad. Ese es nuestro deber, ser esa luz para que los demás vean. Por eso el testimonio es importante, porque si yo estoy constantemente mintiendo, estoy constantemente, como lo decía la pastora Paula, en esas viejas conductas, y los que van a ver es decir, pero vea, ese no es cristiano, y vea lo que está haciendo, ese es nuestro testimonio, y así van a llegar a conocer a Cristo, ¿no es cierto? Pero si ven a alguien que a pesar de estar en el mundo, a pesar de las luchas que tenemos, dicen, ese se mantiene diferente, o qué tiene este diferente que llama la atención, ese es el testimonio de dar el testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Rápidamente continúo con el versículo 19 y 20. Dice el 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque toca aquí Pablo los corazones, porque no dice salte y cante de boca hacia afuera, porque habla él aquí de los corazones. Rápidamente, en Mateo capítulo 13, versículo 15, dice, Mateo capítulo 13, versículo 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
el corazón se endurece, el pecado lleva a endurecer el corazón. Y también dice la palabra que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Por eso aquí Pablo habla es de alabar al Señor, de que le agrademos con cantos, himnos, cánticos espirituales. Y al versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué debemos darle gracias? ¿Por qué gracias? Rápidamente, en Juan capítulo 3, versículo 16, y con esto finalizo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos darle gracias al Señor, porque dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida, porque estábamos muertos en la oscuridad y Él llegó a ser luz, y ahora nosotros somos luz, luz que debemos de transmitir a los demás. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas, porque hoy has tocado nuestro sentir, hoy has tocado toda nuestra vida conductual, Señor. La has ratificado, Señor, que debemos ser un testimonio de ti, un testimonio de la luz, Señor, que nosotros vivimos en la luz y hemos recibido la luz, asimismo debemos hacia los demás ser luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestra carne, porque nuestra carne nos lleva a desviarnos, porque nuestra carne nos aparta de tu voluntad, Señor, porque nuestra carne nos lleva a engrosar nuestro corazón. Y hoy te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por mi vida, por los que están viendo este video, Señor, que nos des un corazón sensible a ti. No queremos tener un corazón engrosado, no queremos un corazón de piedra, Señor. Queremos un corazón sensible a tu voz, un corazón dispuesto, Señor. Sabemos que luchamos contra nuestra propia carne, pero hoy te pedimos que seas tú, Señor. No es en nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, es por tu gracia, Señor. Es por ti, Señor, por la fortaleza que tú nos das, para que nos permitas, Señor, vencer las tinieblas, para que nos permitas caminar derechos en el camino de la fe, Señor. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre tomados de tu mano, Señor. No te apartes de nosotros, Señor, y guíanos en todo momento. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros redarguyendo la palabra, Señor. Que si en algún momento pensamos desviarnos, si en algún momento la carne toma mayor control, Señor, que tú traigas esta palabra a nuestra vida, a nuestro pensar, a nuestro sentir, Señor. Y que acudamos a ti, Señor, para que a través tuyo podamos doblegar nuestra carne, Señor, para que podamos rendirnos a ti y darte la libertad para que tú obres en nuestras vidas, Señor. Hoy pido por los hermanos que no pudieron venir, Señor, por los que están batallando en este camino de la fe, por los que realmente entienden que esto no es fácil, la vida de fe no es fácil. Pero tú todo lo haces perfecto, Señor, y tú permites que pasemos por diferentes circunstancias, Señor, para que realmente te conozcamos. Padre, hoy queremos, Señor, conocerte, que te conozcamos más, que te conozcamos en los secretos, Señor, que te conozcamos como ese Dios vivo, no como lo que el mundo ha querido vender de lo que eres tú, Señor. Hoy queremos conocer realmente el Dios de esta palabra por la cual nosotros vivimos y creemos, Señor. Queremos conocerte en cada una de nuestras áreas, Señor.
y que tomes el control de nuestras vidas para que seamos el testimonio que tú esperas que nosotros seamos. Llegar a la medida perfecta, el varón perfecto que lo eres tú, Señor. Que nuestros ojos estén siempre puestos en ti. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta semana en tu presencia para que nos ayudes en este batallar, Señor, diario. Ayúdanos, Señor, para que esta semana busquemos más de ti, Señor. Nos acordemos más de ti y anhelemos estar siempre en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le doy gracias a los que están en línea. Bendiciones y un feliz fin de semana.